¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Después de ver ese primer capítulo de la nueva docuserie de La 8 León, Hundidos la memoria bajo el agua, en el que hemos escuchado el testimonio de las personas afectadas por la construcción de embalses y el desplazamiento de miles de personas a otros lugares e incluso también a otras provincias, arrancamos este programa de análisis con un tema que tiene mucho que ver con los desplazamientos. Vamos a hablar de despoblación. Es un problema que lleva décadas afectando a la provincia de León y también a otros territorios y que no tiene una solución ni sencilla ni tampoco única. Vamos a comenzar el programa poniendo algunos datos sobre la mesa. En el año 1990 la provincia de León tenía esa población, 527.000 habitantes, más de 527.000. 10 años después, por poco se supera el medio millón. Si avanzamos una década más, bajamos ya de los 500.000 y el último dato oficial, 2020, es de 456.000 habitantes. Además, el Instituto Nacional de Estadística vaticina que de aquí a 2035 habrá menos de 400.000 habitantes en la provincia de León. Vamos a conocer cómo se distribuye esta población. La mayor parte se concentra entre León y Ponferrada, más del 50% de la población, junto con San Andrés del Rabanedo, que es el tercer municipio con más habitantes en la provincia de León. En el otro lado, los que tienen menos se sitúan en la frontera con las provincias de Palencia y de Valladolid, Escobar de Campos como el más pequeño de todos, con 39 habitantes, Valdemora con 69 y Castilfalé con 82. Y en cuanto a edad de los habitantes y los residentes en la provincia de León, en este gráfico vemos que la mayor parte tiene entre 39 y 79 años. La edad media de la población española es de menos de 50 años, mientras que la de los extranjeros se sitúa en algo menos de 36. Todos estos datos los vamos a analizar y vamos a conocer, por ejemplo, ejemplos como el de las Tierras Altas de Escocia, que es una zona similar a la provincia de León, que ha conseguido revertir la despoblación. Enseguida comenzamos el análisis con expertos y protagonistas en este Analízale Despoblación. Bodega Palomares patrocina este espacio. Pues comenzamos ya este Analízale y en primer lugar damos la bienvenida al primer invitado, ya conmigo aquí en el plató. Es catedrático de la Universidad de León, José Luis Placer. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Junto con otros 26 autores realizó el informe Diagnóstico de la provincia de León sobre los últimos 50 años, un análisis de la evolución y la situación actual de la provincia, la sociedad y el territorio leonés. Un diagnóstico, José Luis, que se presentó hace unos años y que ahora está recién actualizado. ¿Cuáles son las conclusiones principales de la situación de la provincia de León? Bueno, efectivamente, el trabajo este lo publicamos en el año 17, si no recuerdo mal. Entonces ya han pasado unos años y aunque no nos hemos reunido todos para, digamos, preparar una nueva edición, algunas partes sí que hemos buscado datos nuevos y actualizarlo, ¿no? Entonces, bueno, la situación de León, económicamente hablando, digamos, pues sigue siendo preocupante, seguimos con una tendencia descendente, digámoslo así. Y lógicamente nosotros lo que planteamos en su momento y defendemos es que para poder abordar un problema hay que hacer un buen diagnóstico, ese era nuestro objetivo, y aceptarlo como es, y a partir de ahí tratar de construir una senda de crecimiento, que eso es lo que proponemos. Usted es experto en comercialización e investigación de mercados. La economía es fundamental para mantener la población. Desde el punto de vista económico, con esa última actualización al año 2020 y en este inicio, estos 4 meses que llevamos de 2021, ¿qué parte juega la economía y cuál es la situación de la provincia de León? Hombre, en la provincia de León, lo mismo que ocurre en otras provincias, no somos un caso único, aunque tenemos algunas características que después comentaré, tenemos un problema demográfico muy importante, ¿no? Claro. De hecho, formamos parte de una comunidad autónoma
que es la que en las últimas décadas más población ha perdido, y en todas las décadas. Yo he hecho un trabajo de actualización de datos desde el año 1980 para recoger el periodo, digamos, desde que existe el Estado de las Autonomías, ¿no? Y es un nuevo sistema político. Y desde 1980, pues la población sistemáticamente ha ido reduciéndose década a década. Por eso es un problema ya estructural que reclama una reacción inmediata. Ya no cabe muchos más diagnósticos. Lo que hay que empezar es establecer medidas de darle vuelta a esta trayectoria. Y la población, evidentemente, pues es uno de los elementos básicos de cualquier economía. La economía gira en torno al ser humano, por lo tanto, la población es un elemento básico. Generalmente en las sociedades que más crecen, pues se ve una tendencia positiva en la población, en la evolución demográfica. Esa es la situación en la que nosotros deberíamos de entrar, pero de momento no estamos. Ahora enseguida hablamos de qué es lo que necesitaría la provincia de León para darle la vuelta a esos datos de despoblación en una provincia, como hemos visto al principio, que tiene cada vez menos habitantes, que el Instituto Nacional de Estadística además hace previsiones que no son nada buenas, pero no todos los datos son malos. Nos vamos a ir con nuestra primera conexión hasta Almanza, un municipio que según el Instituto Nacional de Estadística tiene 581 años, lleva 4 aumentando su población. Javier Santiago, alcalde de Almanza, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué hay detrás de estos buenos datos de Almanza, un pequeño pueblo de la montaña leonesa que va aumentando la población año a año? Decirte que ya no son 4, son 5, porque aunque todavía no es público, el año 2020 hemos terminado por encima ya de 600 habitantes y llevamos ya 5 años consecutivos creciendo población, creciendo en torno a un 12% en el cómputo de los 5 años. Entonces, bueno, al final se demuestra que no es flor de un día, ni flor de un año, ni flor de 2 años. Al final se demuestra que es un trabajo continuo con el que estamos dando la vuelta a esa famosa curva de la despoblación. Cuando entramos en el año 2015 teníamos muy claro el equipo con el que trabajo y yo mismo cuál era el plan que era necesario para luchar contra la despoblación, siguiendo otros ejemplos que se están llevando a cabo sobre todo en partes de la Bretaña francesa y en el norte de Escocia, que lo que están haciendo allí lo hacen con agencias público-privadas fomentadas por el gobierno. Aquí todo ese trabajo que hacen esas agencias las hacemos desde el propio ayuntamiento, que es ser agente inmobiliario, búsqueda de trabajo, generación de oportunidades, atracción de nuevas familias. Todo eso al final hemos intentado dentro de un plan que llevamos poniendo en funcionamiento desde el año 2015, desde junio de 2015, y los resultados pensábamos que se iban a ver en medio plazo, se han empezado a ver desde el corto plazo. Ya, tío, llevamos 5 años creciendo en total un 12%. Hemos pasado en el colegio de tener 7 niños a tener 31. Hemos pasado de no tener guardería a tener 11 niños en la guardería, es decir, de tener 0 a tener 11 en la guardería, es decir, tener 43 niños menores de 12 años cuando teníamos solamente 7. Pues eso conseguido en 5 años, pues parece un milagro, pero es fruto de mucho trabajo y ilusión porque tu pueblo tenga futuro en el medio y largo plazo. Javier, ¿qué consejos le daría a los alcaldes de otros municipios que no son capaces de poner en positivo, de poner en color verde el número de habitantes de población? Bueno, cada uno, digamos, cada ayuntamiento tiene su librillo y sobre todo tiene sus ventajas competitivas, como se puede decir, como si fuera una empresa, que lo que igual vale en el mío no vale en otros. Pero bueno, en esencia, para mí lo importante es el hecho primero de ver qué tipo de trabajo, qué tipo de empresas se pueden llegar a atraer a ese municipio. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí en la zona mía había empresas que estaban cogiendo el brezo, la madera, se la estaban llevando a Valencia para luego exportarla a Francia. Pues bueno, eso fue un trabajo de concienciación, de decir, ¿por qué no coges en León, lo transformas en León y lo llevas a Francia y te ahorras kilómetros y te ahorras costes? Bueno, pues al final hemos identificado esas ventajas que tenemos aquí, sobre todo con el sector del turismo y sobre todo con el sector de la madera,
y a partir de ahí hemos hecho una búsqueda activa. Es decir, hace años lo que ocurría es que las oportunidades te llegaban sentado en un sofá, te llegaban las empresas o te llegaba la gente sin hacer nada. Ahora es una búsqueda muy proactiva en la que intentas tener, nosotros tenemos una ordenanza fiscal de atracción de empresas, la verdad es que muy buena para ellas, y lo que les sirve es para decirte, oye, ven, nosotros te ayudamos de la medida de nuestras posibilidades y encima te vamos a cobrar lo menos posible para que tú vengas aquí y generes empleo. Al final es mucho mejor cobrar el 2% de algo que el 90% de nada. Entonces, bueno, es decir, yo creo que es fundamental el hecho de ver qué empresas o qué empleos se pueden generar y a partir de ahí tener claro que las estirpes en los pueblos se están terminando. Es decir, aquella casa en la que vive un matrimonio, los hijos han hecho la vida en otras ciudades, los hijos no van a volver. Nada más que se muera uno de los dos se va a marchar a vivir con sus hijos, una casa cerrada, una estirpe que era del pueblo que ya no va a volver a nacer. Hay que generar nuevas estirpes. ¿Qué es generar nuevas estirpes? Traer nuevas familias, intentar traer nuevas familias que quieran vivir en el pueblo, o bien por la calidad de vida, o bien por el empleo, o bien son neorurales, pero que quieren simplemente salir de las ciudades y vivir otro tipo de vida. Pues Javier, enhorabuena por esos datos, por ese aumento de población del 12% durante los últimos 12 años en el municipio de Almanza. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a continuar en la montaña oriental porque desde hace años un grupo de personas estaba trabajando para buscar futuro a su zona. Se han legalizado, por decirlo de alguna manera, se han convertido en asociación hace menos de un mes. Se llaman Avezares y es la Asociación de Vecinos de la Zona Alta del Río Esla. Tenemos con nosotros a su secretario, Roberto Díez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que pedís? ¿Qué necesita la zona alta del Río Esla? Pues la zona alta del río Esla necesitaría un ayuntamiento como Almansa. Le felicito porque es maravilloso los datos que acaba de dar. Sí. Luego, nosotros lo que pedimos y lo que nos gustaría sobre todo sería recuperar nuestro río Esla, porque es nuestra vida y desde que nos falta el río, nos falta la vida. A las administraciones, Roberto, ¿qué es lo que reclamáis para que vuelva la vida a ese río Esla? Pues en principio lo que hemos reclamado, que nos han denegado en la primera opción, es la seguridad vial. Simplemente hemos pedido unos pasos de peatones por donde circunda toda la 621, la Nacional 621, y en principio nos lo han denegado, sabiendo que tenemos un tramo de unos datos que viene de que somos la tercera mayor tramo de número de riesgo negro. La 621 está entre las peores 15 tramos certificados como peligrosos. Ese es el primer problema que tenemos. Luego, sí que nos gustaría, estamos solicitando también tener una pequeña tienda donde la gente pueda no tener que desplazarse 30 kilómetros para comprar unas cosas básicas, una botella de aceite, un paquete de café, porque estamos totalmente aislados del mundo, como prácticamente se puede decir. El municipio de Crémenes, pero el objetivo también es ir abarcando más ayuntamientos en torno a ese crecimiento del río Esla. Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y mucha suerte en el inicio de esta asociación Avezares. Muchísimas gracias a ustedes y a ver si la suerte nos acompaña un poco. Gracias. José Luis, hemos conocido al alcalde de Almanza con ese aumento del 12% de población, 31 niños en el colegio, 11 niños en la guardería. Es un ejemplo, pero desafortunadamente no es la generalidad. Decía antes, el diagnóstico está claro, hay que comenzar a actuar y hay que comenzar a hacerlo de inmediato. ¿Qué debería ser lo primero? Efectivamente, la verdad es que consuela y al mismo tiempo anima el oír ejemplos como el que acabamos de escuchar en el alcalde de Almanza, pero efectivamente son situaciones muy aisladas, ¿no? Y aquí hacemos un enfoque un poco más provincial del conjunto, del territorio, y entonces ahí la situación es diferente, ¿no?
Yo creo que en este tema del problema demográfico, y una primera idea que me gustaría trasladar a los que nos están oyendo, es que a veces hay tendencia a tratar de quitarse el problema de encima elevándolo a nivel nacional o incluso a nivel europeo. Y se plantea que el problema demográfico es un reto nacional, hay un organismo que se denomina el reto demográfico y que entonces es un problema nacional que desde aquí no se puede abordar y que tiene un área de trabajo mayor, o incluso a nivel europeo. Entonces yo lo que quiero señalar también es que tenemos que asumir desde León que el problema que tenemos en este territorio no es el problema que hay a nivel nacional europeo, que allí es un problema fundamentalmente de proporción de gente de mayor edad, de envejecimiento. Pero en España, durante las últimas décadas, la población ha crecido y mucho. Desde el año 80 que yo señalaba, se ha incrementado en 10 millones de habitantes la población de España, mientras que nosotros nos hemos reducido en 74.000, es decir, no es el mismo problema. Segundo, otro factor diferente. En este territorio se ha reducido mucho la población de edad joven, que no ha ocurrido en la misma intensidad a nivel nacional. Es decir, aquí hemos perdido en el grupo que forma un conjunto de provincias que son limítrofes, que es Asturias, que es Lugo, que es Orense, que es León y Zamora, se ha producido un retroceso de entre el 30 y el 40 y pico %, por ejemplo, de la población de menos de 39 años. Entonces, eso condiciona mucho el desarrollo futuro. Ese fenómeno de esa intensidad no se ha producido a nivel nacional. Entonces, tenemos ahí unas situaciones que no podemos dejar, porque a nivel nacional se va a plantear otro enfoque, se va a plantear otra problemática y otra estrategia. Nosotros necesitamos una estrategia propia que atienda esa situación. Otro dato que es importante, que a veces no somos conscientes en la mayoría, es que en nuestra comunidad y en esta provincia, 2/3 partes incluso de graduados universitarios se marchan. Somos la comunidad autónoma, eso es un estudio que se ha hecho en la Universidad de Barcelona, somos la comunidad autónoma que más graduados universitarios pierde. Y eso significa perder personal joven y cualificado, y eso no ocurre a nivel nacional. Entonces, tenemos ciertas características que obligan a que asumamos que eso es un problema a nivel de nuestro territorio y que hay que establecer estrategias a este nivel, no dejarlo a nivel europeo ni a nivel nacional, que solo se van a preocupar del tema del envejecimiento, de otras, digamos, características que nosotros, que también tenemos, sin embargo, tenemos otras que no van a ser atendidas igual. Esas administraciones cercanas que deben de tomar conciencia, que yo creo que ya la tienen, de cuál es el diagnóstico y cuál es la situación de la provincia, ¿qué es lo que deberían hacer? Yo creo que la estrategia, y en parte pues viene muy bien lo que ha dicho, por ejemplo, el alcalde de Almanza, la estrategia es económica. Es decir, a veces se ha tratado de plantear el problema de despoblamiento como un problema de natalidad. Y se ha dicho, incluso por algún responsable autonómico, que aquí no había un problema de emigración, aquí había un problema de baja natalidad. Y si bien es cierto que hay baja natalidad, como yo digo, si se nos van los jóvenes, ¿quién va a tener niños? Claro. Los mayores de 50. Entonces, el problema, el origen está ahí, que se nos va la gente joven. Si la gente joven no encuentra aquí una oportunidad laboral, se marcha. Y si se marcha, los niños los va a tener fuera. Claro. Entonces, yo creo que el enfoque tiene que ser un enfoque económico. Hay que tratar de abordar este problema y, en buena medida, en el mes de diciembre, el Consejo de Cuentas de Castilla y León presentó un informe en que analizaban la agenda de población, las medidas que se tomaron desde el año 2008 hasta el 2018 analizaban y llegaban a esa misma conclusión. Es decir, en primer lugar, todas esas medidas no funcionaron porque seguimos perdiendo población. Luego aceptemos eso. Y en segundo lugar, esto es un problema de fomento de la actividad económica.
Pues con esos deberes para las administraciones más cercanas, le damos las gracias a José Luis Placer, catedrático de la Universidad de León, por habernos acompañado en esta Analízale. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hacemos una pequeñísima pausa y enseguida regresamos precisamente con alguna de esas personas responsables de administración cercana que tiene mucho que decir, en este caso en ordenación del territorio y con él también en la despoblación. Volvemos dentro de unos minutos. Bodega Palomares patrocina este espacio. Continuamos analizando la situación de despoblación y las posibles soluciones para la provincia de León. Lo dejábamos con el catedrático de la Universidad de León, José Luis Placer, diciendo que son las administraciones más cercanas las que tienen que tomar las decisiones para revertir esta situación, de la que el diagnóstico ya está claro, y eso es lo que vamos a hacer ahora, hablar con uno de esos responsables, concretamente con el director general de Ordenación del Territorio y Planificación de la Junta de Castilla y León, Antonio Calonge. Buenas noches. Buenas noches. Desde la Junta de Castilla y León, ¿qué análisis se hace de la situación que tiene especialmente la provincia de León? El análisis que se puede hacer de la comunidad autónoma y en concreto también de la provincia de León es negativo. No vamos a poner paliativos. Hoy mismo recibiré además probablemente o mañana, lo más tardar, la evaluación a que hemos sometido la Agenda de la Población 2010-2020. No hace falta poder aventurar que esta situación es negativa. Fíjense que la Agenda de la Población fijaba como objetivo el que Castilla y León, desde el punto de vista poblacional, debería de estar situado entre las 100 primeras regiones de la Unión Europea, y hemos caído a la 263. La situación evidentemente no es buena, con esos datos que se van confirmando, con esa revisión, con esa calificación de la agenda para la población. Yo le presentaba como director general de Ordenación del Territorio. ¿Se plantea la Junta de Castilla y León cambios en esa ordenación territorial que tenemos ahora? Claro, estamos en proceso de elaboración de la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, de la LORSERGO. En concreto, estamos en el trámite de informe del Consejo Consultivo y en cuanto tengamos ese informe lo analizaremos, lo revisaremos, modificaremos las cuestiones que nos parezcan pertinentes cambiar y lo pasaremos a la mesa del Consejo de Gobierno para que éste lo apruebe y lo remita a las Cortes para su tramitación como proyecto de ley. Y efectivamente introducimos modificaciones sustantivas, modificaciones sustanciales con respecto a la LORSERGO, que quedó ahí estancada, que quedó paralizada al no conseguirse el consenso de las fuerzas políticas para la ley de elaboración de los mapas de las UBOST, como se denominaban. ¿Qué es lo que plantea ahora la Junta de Castilla y León? Recordemos esas unidades básicas de ordenación del territorio que generaron tantísima contestación y tanto rechazo. ¿Qué es lo que se plantea ahora la Administración autonómica? Pues fundamentalmente lo que planteamos es un proceso de elaboración de abajo arriba, no de arriba abajo, sino que sean los propios que están en el territorio, encabezados por las diputaciones provinciales, que éstas hagan unos estudios previos acerca de la zonificación de la provincia, que eleven a la Junta de Castilla y León, que eleven a esta consejería o a esta dirección general, para que nosotros, con el diálogo pertinente, podamos llevarlo como ley de aprobación de las áreas funcionales. Va a desaparecer UBOS, tratamos de simplificar, de hacer más sencillo la ley también, pero fundamentalmente lo que hacemos es una cuestión
de que la elaboración del mapa de áreas funcionales, la elaboración de la zonificación, si lo quieren llamar así, de Castilla y León, de cada una de las provincias de Castilla y León, debe ser de abajo arriba, hecho por aquellos que están en el territorio, por aquellos que conocen y que están apegados al territorio. ¿Qué horizonte temporal se marca la Junta de Castilla y León para tener esta nueva ordenación que cambia completamente respecto a lo que se había hablado hace unos años? Pues como decía antes, en cuanto tengamos el dictamen del Consejo Consultivo y lo estudiemos, remitiremos de inmediato al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el texto para que, si así lo estima pertinente, lo apruebe y lo remita a las Cortes como proyecto de ley. Y ahí ya a esta dirección general o a este director general se le escapa el tiempo parlamentario. Eso ya es algo que corresponde a las propias Cortes en la tramitación de elaboración de las leyes. Y ya para terminar, ¿cuáles son las propuestas que ha elevado o va a elevar al Ministerio para el reto demográfico por parte de la Junta de Castilla y León? Bueno, pues hemos respondido a las distintas manifestaciones de interés que nos correspondían a nosotros, a las manifestaciones de interés, por ejemplo, la del reto demográfico. Presentamos 6 proyectos transversales, 6 proyectos por un valor cercano a los 90 millones de euros, y hoy mismo vamos a presentar también, acabamos de presentar, mejor dicho, hemos presentado también en otra manifestación de interés que afecta al reto demográfico, hemos presentado también nuevos proyectos para que puedan ser tenidos en cuenta en el Ministerio. Estamos a la espera de que los distintos ministerios y el Ministerio del Reto Demográfico especifique cómo va a hacer el reparto de los dineros, no solo de los procedentes de Europa, sino también de los previstos en el presupuesto para el reto demográfico. La propia vicepresidenta y ministra de Transición Energética y Reto Demográfico ha dicho que van a ser más de 10.000 millones de euros para el reto demográfico. Entendemos que Castilla y León tiene que ser la comunidad autónoma que más dinero reciba porque es la más despoblada. Y no entenderíamos que no fuera así. Si realmente queremos luchar contra la despoblación. Pues ahí dejamos esa reivindicación del director general de Ordenación del Territorio, Antonio Calonge. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Nos quedamos ahora en el plató para presentar a nuestro siguiente invitado, Ignacio Lagartos. Buenas noches. Buenas noches. Es presidente del SECOT en León. El SECOT son los Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. Recientemente, Ignacio, en unas jornadas que se celebraron en la Universidad de León, expusieron el ejemplo de las tierras altas de Escocia, de las que también nos ha hablado en la primera parte el alcalde de Almanza, y que podrían ser un ejemplo que podría tomar la provincia de León. ¿En qué consiste ese experimento que se puso en marcha hace varias décadas y que ha dado resultados? Muy bien. Pues esto comenzó en el año 65 en Escocia, en una zona, digamos, que es tan desértica como la Cabrera que podemos tener aquí, digamos, con magnitud, con una población aproximadamente, con una densidad, digamos, una población lo que podía ser León, Zamora y Salamanca, y sin embargo, digamos, concentrado son unos 470.000 habitantes, que es más o menos lo que sería la provincia de León. Tiene una densidad de población aproximadamente unos 9 habitantes por kilómetro cuadrado, en León estamos unos 29 habitantes, sí. Pero lo que es importantísimo en esta región es que es la única que ha conseguido en estos 50 años incrementar su población en cerca de un 22%, cuando Escocia solo ha hecho un 2%. Yo creo que los que han estado antes, que yo, José Luis Placer, habrán comentado la disminución de población que hemos tenido en la provincia de León. Esta es una agencia que se creó, que es una agencia pública-privada. El tema fundamental que ellos destacan siempre en el desarrollo económico es, primero, han conseguido hacer 7.000 puestos de trabajo, pero lo más importante, todo esto lo han conseguido con un trabajo social, con 14.000 voluntarios. Pensemos
de alguna forma que siempre estamos diciendo que vengan los de fuera a ayudarnos, no la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España, y somos nosotros, en esta provincia de León, tenemos 142.000 personas que estamos, digamos, cobrando de la jubilación. Si de esos 142.000, solo un 10% de ellos nos pusiéramos esos voluntarios para emprender, para ayudar a los, digamos, acontecimientos sociales, digamos, la provincia sufriría un gran cambio. Yo creo que en el desarrollo económico de lo que es nuestra provincia, a mí me parece, y es la ventaja que pueden tener en ese banco, se llama el Highlands and Eastland Enterprises, esto es que hacen todo un conjunto de cosas todos juntos. Es como siempre yo me refiero aquí, cuando hablo digamos, con los responsables, les digo, ¿cómo no juntamos todo el potencial que tenemos en un solo sitio? Tenemos por una parte la Junta de Castilla y León, con la Agencia de Desarrollo Económico, tenemos, digamos, a Iberaval, tenemos de competencia, tenemos parte del Estado de Diputaciones, tenemos parte en León, es decir, el que hacen temas de emprendimiento, tenemos parte en Ponferrada. ¿Por qué no juntamos todo? ¿Por qué no hay un sitio que diga León emprende? ¿Por qué un señor cuando quiere hacer, nos sentamos con él en las comunidades autónomas, en distintas regiones digamos, que tiene la provincia de León? ¿Por qué con todos los jubilados que somos no apoyamos temas sociales? Tenemos, por ejemplo, estoy haciendo un tema social en un pueblo que se llama Santibáñez de la Isla, donde todo el pueblo se ha unido invirtiendo en el proyecto. Una cooperativa muy antigua. Una cooperativa, y están invirtiendo en el proyecto de tal forma también que a los mayores no vayan a las residencias, que los mayores se queden en sus casas, y están contribuyendo socialmente al desarrollo de una zona y además contribuyendo socialmente a que los mayores estén con ellos allí. De estos ejemplos podemos dar muchos. ¿Qué les contestan las administraciones cuando dicen que hay que aunar fuerzas en torno a un único núcleo y no dispersar esas ayudas? Yo creo que es un poco complicado a veces, porque mira, este banco, como te decía, este banco, digamos, escocés, lo importante es que no solamente da financiación, sino que da muchas más cosas. Ayuda desde el principio, está con los emprendedores, les forma, les sigue, les tutela, está con ellos. Es decir, no responden al teléfono a un sitio para decirles que haga un plan de empresa. Están con ellos ayudándoles a hacer un plan de empresa. Les siguen a la compañía durante 3 o 5 años. Entonces, el emprendedor se siente arropado. En otras cosas también, desde el principio, ese banco, digamos, esa agencia de desarrollo, ha contribuido a que la banda ancha, por ejemplo, en Escocia, ya sea el 92% de todo un territorio, como estábamos hablando, tan extenso como es Escocia. Digamos que esa agencia de desarrollo también tiene que ver con las infraestructuras, donde los primeros sectores que tocaron, por ejemplo, fue el turismo, para que la gente visitase Escocia, el sitio romántico. Fíjate en la provincia de León, los sitios tan preciosos que tenemos de turismo y lo alejado a veces que lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí costaría, Elena, el decir que todos tenemos que sumar. Luego comentamos qué es lo que es SECOT y cómo estáis ayudando también a los emprendedores. Decía el alcalde de Almanza en la primera parte esos datos que ellos tenían en el colegio y en la guardería de su municipio. La educación es fundamental para mantener a la población joven en el medio rural. Vamos a irnos ahora hasta un colegio rural agrupado, un CRA, concretamente al de Eria Jamuz, para hablar con su directora. Virginia González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a este Analízale para hablar de despoblación. ¿Cómo es el funcionamiento de un colegio rural agrupado? ¿Cuántos alumnos tenéis y de qué edades? Vale, pues en mi centro concretamente tenemos 2 localidades. Una es Jiménez de Jamuz, que es donde está la cabecera del centro, y otra es Castro Calbón. En total en el centro tenemos 49 alumnos. En Castro Calbón tenemos 21 y aquí en Jiménez 28. Y tenemos 2 aulas en cada centro, 2 unidades, una de infantil y otra de primaria. Y en total somos 10 maestros. Entonces, no nos podemos quejar, la verdad. ¿Cómo es la educación? Que me imagino que teniendo alumnos de diferentes edades no solo es una educación del profesor al alumno, sino también de los alumnos entre ellos, en horizontal. Eso es.
Pues a ver, la mayoría de los maestros que venimos nuevos a un CRA, es verdad que se nos hace al principio muy difícil, porque claro, son muchos niveles en la misma aula. En este caso, yo que imparto primaria, son desde primero hasta sexto de primaria, son niños desde 6 años hasta 12, y es verdad que es complicado hacerte a veces con la clase, porque tienes que impartir muchos contenidos a la vez que no tienen que ver nada unos con otros. Entonces, la verdad, en un principio resulta difícil, pero luego es verdad que es muy gratificante, porque también ves cómo entre ellos se ayudan, niños de sexto ayudan a los de segundo, y es verdad que eso te resulta muy gratificante porque hay un ambiente muy familiar, todos se ayudan entre ellos, y la verdad es que eso es muy bonito. Los colegios dan vida a los pueblos, pero como directora de este centro rural agrupado, Virginia, si le pudieras pedir algo a las administraciones, ¿qué es lo que necesitáis para esos pequeños coles? Vale, yo sobre todo, la verdad es que tanto la Dirección Provincial de Educación de León como los ayuntamientos, que aquí tenemos 2 ayuntamientos, que es el de Jiménez de Jamuz y el de Castro Calvón, nos ayudan muchísimo, tanto a nivel económico. Tenemos además una partida de gastos específicos para la escuela rural, y luego en el mantenimiento, las infraestructuras y todo, los ayuntamientos nos ayudan muchísimo. Lo único que pediría es que, por favor, que no se olviden de la escuela rural, que no se olviden de apoyar a la escuela rural y de hacer algo para que la gente que se ha marchado anteriormente de los pueblos vuelva otra vez a los pueblos. Muchísimas gracias por esa interesantísima aportación, Virginia. Buenas noches. Gracias. Sanidad y educación, servicios básicos. Vamos a irnos ahora a ver cómo está la situación sanitaria en el medio rural. Lo vamos a hacer de la mano de un médico que está en una zona rural y que es también portavoz de la Plataforma por una Sanidad Pública en la provincia de León. Ismael Musa, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Analízale. Muchas gracias. ¿Cómo es ser médico en pequeños pueblos de la provincia de León? Hombre, la medicina rural, pues personalmente para mí fue una opción, es maravillosa, la verdad. Lo que pasa es que hay que tener claro que hay que venir con ganas, no se puede venir al mundo rural de rebote, hay que venir con ganas de aprender, de trabajar, de luchar. Entonces, yo diría que aquí en todos lados, pero aquí sobre todo las tonterías deben ser las justas. Con eso no quiero asustar a nadie, sino animar al que realmente quiera participar de un mundo tan maravilloso. Desde el punto de vista sanitario, Ismael, ¿qué creéis en la Plataforma por una Sanidad Pública que se necesita para que la población no abandone los pueblos? Es muchísimo. Bueno, para que no abandone, primero hay que sustentar a la población. Vemos que las necesidades principales de la población, por un lado, habría que tener en cuenta ciertos sectores que a veces nos olvidamos. Por ejemplo, bueno, ya todos sabemos que las características demográficas, sabemos el nivel de dependencia que hay, pero nos olvidamos de cuidar a los cuidadores, o mejor dicho, las cuidadoras, teniendo en cuenta que hay que cambiar de mentalidad y no dejar todo en manos de las mismas personas. Entonces, tanto estas cuidadoras, que son muchas profesionales, pero otras que lo hacen de forma personal, están sacrificando su vida, están haciendo uno de los actos más valiosos que se puede hacer y no se le está reconociendo, no se le está recompensando. Creemos que hace falta más formación, más personal, mejor equipamiento para ayudar en esta tarea y retribuir mejor los cuidadores y tener en cuenta su futuro, porque muchas de ellas, como ya hemos dicho, sacrifican su vida. Aparte de eso, no podemos olvidar que en el mundo rural, pues, también hay niños. Hace falta, pues, cuidar a los niños que están ahora, dotando de pediatras suficiente, pero también prever que si logramos paralizar la despoblación, habrá más niños. También la población trabajadora son trabajos duros y a veces peligrosos, y la atención a la mujer. Nos falla muchas veces la atención a la diversidad funcional, de que a veces lo dejamos en los colegios y nos olvidamos de que en la vida diaria la diversidad funcional también es importante, y en la sanidad es uno de ellos. La salud mental sigue siendo una tarea pendiente y debemos incluir a personal de psicología en la plantilla.
Son muchos, Ismael, los deberes y lo que falta en cuanto a sanidad en nuestro medio rural. ¿Qué tal están los consultorios, los pequeños consultorios de los pueblos? Los pequeños consultorios, vamos a ver, ahí tenemos que hablar de 3 niveles de consulta. Están los centros de salud, por ejemplo, la zona pues, de La Bañeza, está el centro de salud Bañeza, se llama Bañeza 1, lo mismo en Astorga, Astorga 1. Se parece mucho a lo que es un centro de salud de cualquier ciudad. Después están consultorios locales. Cada municipio pues tiene pues un consultorio local que llamamos cabeza de partido. Y después están consultorios periféricos, que son los que van a cada localidad. Entonces ahí son 3 niveles. Ahora mismo, pues debido a las circunstancias de la pandemia, pues los que son los periféricos, digamos que el tercer nivel, pues se han tenido que cerrar, se han tenido que agrupar todo, pues igual que un UNCRA, ¿no? De los consultorios locales. Estamos hablando de pandemia, pero llevamos desde hace tiempo pues diciendo a lo mejor ese modelo no es el más adecuado y tendría que replantearse muchas cosas, pero no se puede hacer todo en base a un número, una tabla de Excel como pretende a veces la administración, sino realizar un cálculo pues localidad por localidad, ir viendo cuáles son las necesidades reales de cada localidad. Y bueno, eso aparte de la consulta hace falta equipamiento, hace falta mejoras en los sistemas informáticos, en el sistema de comunicación, algo tan sencillo como un móvil. El programa informático, pues para la consulta asistencial vale, pero nos olvidamos de la dimensión comunitaria de la medicina de familia, que ahora mismo hubiese sido fundamental tener datos de agrupar por familias y no solo por pacientes. Por otro lado, necesitamos más personal, aunque no esté en los consultorios, necesitamos personal administrativo. A veces pensamos que sanidad es el médico, no, hay mucho más. Está personal administrativo, está trabajo social, aunque pertenezca a otra gerencia. Y yo, por ejemplo, yo lo veo representativo, la frase es que la médico no me coge el teléfono. Yo creo que el trabajo del médico no es coger el teléfono, es estar atendiendo y que tiene que haber otra persona que ayude a organizar. Lo mismo vale para enfermería. Muchas veces cuando estás haciendo una cura no puedes estar atendiendo el teléfono. Y bueno, y también vemos que es importante que no se está teniendo en cuenta el reemplazo generacional de las plantillas y que no se está incentivando la incorporación al mundo rural, que como digo, es duro, pero es maravilloso. Duro pero maravilloso, nos quedamos con esa frase. Ismael Musa, portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública de León. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Ignacio, hablábamos antes del ejemplo de las tierras altas de Escocia y del SECOT, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. ¿Cómo estáis trabajando y qué relación además tenéis muy estrecha con la universidad? Sí, estamos trabajando al final. En León somos en este momento aproximadamente 45 personas y estamos trabajando pues muy lejos de ese 10%, muy lejos de ese 10% de los que hablaba antes. De esos 14.000 voluntarios que pedimos en la provincia de León que luchen por la provincia. Pues somos 45, tenemos proyectos, digamos, en estos momentos con la pandemia, evidentemente han bajado. Estamos controlando en este momento alrededor de 60 proyectos y bien, pues van caminados. Comentaba antes particularmente el de Santibáñez de la Isla, que supone una inversión cercana a los 900.000 euros de inversión y que el propio pueblo, que los propios cooperativistas han invertido casi 150.000 euros cada uno, entre todos, poco a poco, grano a grano. Y con la universidad tenemos un acuerdo de la universidad para ayudar a los egresados. También participamos en el vivero de empresas que la ha puesto la universidad, con don José Luis Placer, que es el director de la FEJULEN, pues es la persona que nos ha introducido en esos temas, ¿no? Y es lo que hacemos, ayudar a los emprendedores. Nos decía José Luis, 2/3 de los egresados, es decir, de aquellos que terminan sus estudios en Castilla y León, dejan esta tierra. En el tiempo que lleva como presidente de SECOT y vinculado a esos nuevos emprendedores, ¿se nota un cambio de tendencia, un cambio en el que los estudiantes elijan León para quedarse y no terminen sus estudios buscando irse a otro lugar? Yo creo que no se ha producido, digamos, dramáticamente ese cambio. Yo creo que es poco a poco y por eso veríamos al principio, cuando hablábamos en el principio de la conversación, de que hay que poner fuerza para hacerlo. Digamos, tenemos que ayudar a esos emprendedores. Tenemos en este momento 9
egresados, digamos, gente que está en la universidad, que estamos haciendo proyectos con ellos. ¿Sí? Y la verdad que son proyectos interesantísimos. Y tenemos unos emprendedores, digamos, magníficos de la universidad que han salido de gente moderna, gente joven, gente con ideas. De verdad que lo que hay que apoyarles en ese tema, cada uno de ellos. Pues que tengan mucha suerte. 9 proyectos que podrán ser 9 futuras empresas de la provincia de León. Pasito a pasito y sobre firme, ¿no? Pasito a pasito. Ignacio Lagartos, gracias por habernos acompañado esta noche. Y nos vamos a ir ahora hasta la redacción del Diario de León para escuchar la reflexión que hace su director, Joaquín Sánchez Torné, al que saludamos ya. Buenas noches, Joaquín. Hola, muy buenas noches y felicitaciones a los compañeros de la 8 de León por asumir como propio el reto de la despoblación, algo que en la provincia de León tenemos como uno de las cuestiones que tenemos que abordar urgentemente, porque de lo contrario la provincia se morirá exactamente igual que se van a morir todas las provincias de interior de esta España y de esta Europa central que por otra parte tiene exactamente los mismos problemas que tiene la provincia de León de despoblación. Sin embargo, después de todos los estudios, de todos los informes, de todos los libros blancos que se han hecho sobre la despoblación, no hemos encontrado ninguno de las soluciones, ninguna de las posibilidades que podemos utilizar para revertir una situación que se está convirtiendo en agónica y, por supuesto, endémica en la provincia de León. Yo lo que creo es que esta historia no tiene otra cosa nada más que asumir que no es una cuestión de reto demográfico, sino es una cuestión de economía. Si no hay economía, no hay población. A la economía hay que unirle dos cuestiones que para mí son importantísimas. La conectividad, todo el mundo tiene que tener las mismas posibilidades de acceso a Internet, tanto si vive en un pueblo como si vive en una ciudad, y sobre todo, una vez que tiene esa conectividad, tiene que tener posibilidades de progreso. No se le puede pedir a un joven preparado, como es ahora la sociedad leonesa, una juventud tremendamente preparada, quizá la más preparada de la historia, y que sin embargo sus posibilidades de progreso se limiten a una circunscripción pequeña y a un reto pequeño que puede asumir. Ahora mismo la globalización nos impone asumir retos que sean globales y que sean mundiales y que desde León se pueda tener un éxito profesional importante. Y el segundo reto, absolutamente básico, es la salud. No podemos pensar en afrontar el reto demográfico, en afrontar el problema de la despoblación, si no garantizamos la salud de nuestros mayores y de nuestros jóvenes. No puede ser que pensemos que sin consultorios médicos y sin un acceso a la salud, a la sanidad pública fácil, podemos asumir ese reto demográfico y ganar esa batalla. Este es el principal problema para mí, conectado: problema de economía, problema de progreso y problema de salud. Nada más, buenas noches, muchas gracias. Gracias, Joaquín, siempre interesante y acertada su opinión del director de Diario de León. Cerramos así este Analízale dedicado a la despoblación y les emplazamos a que, si quieren ser consumidores bien informados sobre sus derechos y tomar las mejores decisiones, no se pierdan el próximo sábado Analízale dedicado al consumo con Jorge Callado. Muy buenas noches. Bodega Palomares ha patrocinado este espacio.